Gracias al despertar espiritual, yo llegué a entrar en los registros akáshicos y yo me fascinaba tanto y tanto y tanto de lo que podía ver que yo empecé a crear miles y miles y miles de productos, aparatos, tecnología, etc. Y en un cierto momento yo decidí partir a la conquista del tratamiento del cáncer. Bien. Entonces yo empecé a analizar, tenía un libro de fitoterapia, yo empecé a analizar que había 87 técnicas diversas, 87 plantas que había que preparar de 87 formas diferentes, todo esto para fabricar una forma de poción mágico tipo Merlín, el encantador, etc. Y entonces yo empecé, las 10 primeras salieron fácilmente, pero pasadas las 10 primeras yo empezaba a sentir dolor de cabeza, náusea, me fastidiaba terriblemente, me cansaba, y en un momento yo tenía la impresión que en realidad era como una lucha contra el mundo negativo, no me daba cuenta de la realidad que era. Bien. En un cierto momento yo abandoné esta línea de búsqueda porque me consumía demasiada energía y yo sentí una insatisfacción cada vez más grande. Un año después, cuando yo releí las notas que yo había escrito en este momento, yo decidí analizar por qué abandoné, por qué toda esta resistencia, y aquí descubrí cómo funcionan los guardianes de los registros akáshicos. Yo descubrí que estos guardianes habían detectado que es solo por orgullo. Yo quería ser el primero que descubre desde los registros akáshicos un tratamiento del cáncer. Yo no estaba animado por la compasión verdaderamente como un médico tibetano. Yo no estaba preocupado por el paciente mismo. Yo quería luchar contra la enfermedad. Y en la base no había un motivo noble de investigación ni de compasión. Había un motivo egoísta, egocéntrico, nada más. Cuando los maestros, los guías de los registros akáshicos detectaron esta motivación, como no podían decírmelo en forma lingüística, me lo hicieron sentir corporalmente, me provocaron este fastidio, me provocaron toda esta sensación que describí anteriormente. Y aquí fue mi primera experiencia de lo que pasa cuando una persona tiene malos motivos para entrar en los registros akáshicos. ¿Okay? También de aquí yo descubrí el concepto del libro viviente, es decir, la definición que doy del libro viviente es que es un libro que lee al lector. Ejemplo, el Mutus Liber, ejemplo, la Biblia. ¿Cómo saber si un libro es un libro viviente, un libro sagrado? Es que un libro sagrado tiene la particularidad de contestar una pregunta. Ejemplo, todo el mundo sabe lo que es la bibliomancia, que funciona con todas las religiones, con el Corán, con las Vedas, etc. Tú tienes la Biblia cerrada, tú piensas una pregunta importante que necesitas conocer, no un tema trivial ni un tema egoísta. Tú metes el dedo al azar, cuando sientes la intuición de hacerlo, metes el dedo al azar en la Biblia y precisamente vas a ver que extrapolando el texto del versículo está contestando a tu pregunta. ¿Qué significa? Para que este funcione es que cada versículo tiene una criatura, una inteligencia que fue capaz de leer tus motivos y te guió hasta ella. Es decir, este es un libro viviente. Este libro viviente existe porque es un libro que puede leer al lector. Es decir, hay una conciencia en el sentido mismo del libro que analiza tus motivaciones. Verás que si tienes un motivo egocéntrico, un mal motivo, no va a funcionar, no vas a poder entrar en la Biblia para obtener una contestación. Si tienes un motivo falso, equivocado, egocéntrico, o solo de curiosidad o de egoísmo, no vas a poder entrar en los registros akáshicos. Por hay una lista de códigos para conocer. En realidad, para no equivocarme, en mi función de creador de la terapia akáshica, yo fijé una regla en un código. Tenemos que entrar en los registros akáshicos, que es, por ejemplo, sabemos dónde está la cerradura, tenemos una técnica que vamos a explicar mucho para ir hasta los registros akáshicos, pero la llave debe darla un paciente. Cada paciente finalmente representa un grupo de millones de personas. Cada paciente o cada persona representativo que tiene una preocupación o una necesidad vital, ella nos da la llave, el pretexto para poder ir a investigar en los registros akáshicos. La cerradura sabemos dónde está, las puertas, que son millones, sabemos dónde están, tenemos medio para llegar allá. Pero la llave que permite abrir estas puertas es la necesidad imperiosa de un paciente que nos da esta llave para poder abrir. Cuanto más importante es la necesidad de alguien al cual decidimos dedicarnos, tanto más es seguro que entraremos en los registros akáshicos para obtener una contestación.
Otra regla importante en los registros akáshicos es que solo podemos entrar en sector que podemos comprender. Yo que no comprendo de agronomía, si yo intento entrar en los registros akáshicos para ver técnicas de crecimiento de planta, no voy a ver nada nuevo, no podría agregar nada al cultivo hidropónico, no podría hacer, por ejemplo, lo que hizo Rudolf Steiner, de crear centros de vórtice energético en campos, vórtice antiplaga, por ejemplo. Este vino de los registros akáshicos, obviamente, pero yo nunca hubiese podido entrar en este sector de los registros para buscar una técnica de este tipo, porque no soy agrónomo. Por este motivo es importante que aprenden a entrar en los registros akáshicos millones de personas, de millones de profesiones, porque este hará que estas personas hagan progresar a la humanidad. Recibirán exactamente canalización especial que corresponde a lo que necesitan y lo que pueden comprender. Y alguien que no sabe de física matemática no podrá entrar en esta división de los registros. No obstante, la física y la matemática nacen de los registros akáshicos. Date cuenta de la particularidad. Conclusión, para entrar en los registros akáshicos hay que estar debidamente autorizado, tener un motivo, la llave que yo indico, saber dónde está la puerta, y aquí sí podemos empezar a navegar adentro de los registros akáshicos. Nota que yo digo navegar tal como se dice en Internet. Se dice, en realidad hay mucha semejanza. La navegación en Internet nace de la forma de navegar en los registros akáshicos. Una cosa importante es que la gran pregunta, ¿todo el mundo puede ir en los registros akáshicos? Sí, y muchos no regresarán. ¿Por qué? Porque en realidad entre el ser humano, si lo veamos a nivel físico, entre la conciencia de un hombre que estaría dentro de su cuerpo, dentro de su glándula pineal, y un lugar desconocido del universo donde hubiese este planeta, imagina los millones de años luz que tenemos que atravesar, imagina los peligros que puede haber en este lugar en realidad. Vos viste en películas de ciencia ficción que, por ejemplo, cuando una nave espacial se mueve puede haber meteoritos, puede haber multitud de cosas. Y de repente en ciertas películas aparece el viaje intergaláctico, donde no sé quién apoya en un botón y de repente se desmaterializa, pasa por un agujero negro, se rematerializa en otro lugar. Es exactamente lo que hacemos. La forma de hacer el viaje intergaláctico en millonésimos de segundos son las máquinas de evidencia akáshica. ¿Por qué nacieron las máquinas de evidencia akáshica? Porque necesitábamos que la kundalini del investigador sube hasta más de 72%. Una kundalini promedio de 35%, este lo veremos desarrollado en cursos. Pero la kundalini de una persona, que es su fuente energética vital, habitualmente varía entre 35 a 60. 60% es una kundalini de sanador, 35 una persona común, alguien que dirige otros, 45 a 50. Aquí tenemos un abanico de valencia. Cada vez que alguien va a hacer una investigación en los registros akáshicos, necesita un supercarburante, un milésimo de segundo, como para proyectar este viaje intergaláctico. ¿De dónde viene? De la kundalini. ¿A dónde tiene que subir la kundalini? A la glándula pineal. En ella, la pequeña glándula pineal es como una nave espacial y es lo que tenemos que proyectar a través del universo. Bien. Entonces necesita un aporte de carburante extraordinario de 72%. ¿Quieres conocer una consecuencia muy interesante de este? Quien hace constantemente viaje a los registros akáshicos deja de envejecer. Es decir, que la gran cantidad de kundalini que sube en el cerebro, tal vez miles de veces por hora, podemos hacer 3000 preguntas por hora si queremos, esta alta dosis de kundalini garantiza la integridad cerebral. Al revés, cada vez que ves gente muy mayor con una gran actividad cerebral intacta, y conocí mucho, es que precisamente su kundalini subió a gran velocidad millones de veces. Inyectar kundalini en el cerebro a lo largo de la vida, que sea con este medio o con otros medios, garantiza el no envejecimiento de la actividad mental. Este es un dato muy importante. Rejuvenecimiento igual alta kundalini. También es un tema que vamos a estudiar mucho. Por otra parte, necesitábamos entonces un supercarburante. La máquina akáshica permite, con el protocolo que tiene, permite levantar la kundalini a más de 72% a cada pregunta. Necesitábamos
un vehículo en el cual protegernos. Por ejemplo, imagina un submarino. Este submarino necesita, un hombre no resistiría a presiones de 500 metros de profundidad. Necesita estar en un vehículo que resista a este. Imagina también el peligro que es, por ejemplo, cuando uno entra en un terreno de guerra. Si una persona no entra en un terreno donde hay mucha guerra y el universo está en guerra, entre el bien y el mal, en realidad, imagina si no estuviéramos en un tanque, por ejemplo, de asalto, defendido en este tanque, una sola bala y morimos. En realidad, el mundo invisible contiene 90% de negativo y apenas 10% de positivo. Si no estuviésemos en una cápsula defensiva, no sobreviviríamos a una sola visita a los registros akáshicos. ¿Qué pasaría? Regresaríamos con enfermedad mental, con depresión, podríamos tener la mente cabalgada por cualquier ser humano, invisible quiero decir. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué la máquina es importante, la máquina akáshica? Es que la máquina akáshica es como un tanque de asalto, una cápsula espacial, es un submarino que nos permite entrar en un mundo, en un universo en guerra, sin estar afectado en nada. Somos invisibles en el mundo invisible. Jamás un terapeuta akáshico entrará en el mundo invisible si no tiene la garantía de estar invisible. ¿Qué pasa entonces? Que esta máquina tiene una tercera capacidad, es un fusible. Supongamos que nos topemos con un ser extremadamente negativo y que este ser intente, por ejemplo, enfrentarse con nosotros. En el peor de los casos, la máquina se interrumpe, corta el contacto, no permite que haya comunicación entre un ser negativo y nosotros. Por este es un fusible extraordinario que nos bloquea por completo y nos mete invisible en el mundo invisible, con alto carburante de alta potencia, la Kundalini a más de 72%, pero también nos retira del medio inmediatamente como si teníamos una silla eyectable, por ejemplo, si hubiese el mínimo peligro. Entonces, ¿qué podemos decir del viaje a los registros akáshicos? Que es un viaje doble. Es un viaje interno donde tenemos que seguir un recorrido interno en nosotros, que es el protocolo. Por ejemplo, para poder viajar en los registros akáshicos necesitamos que la conciencia nuestra se mueve en ciertos meridianos que varía por cada persona. Son 72.000 nadis, dicen los maestros hindú. Date cuenta que no hay dos personas en el mundo que tienen el mismo canal de evidencia, que puede empezar en un pie, continuar por la nariz, pasar en el paladar, ir en la mano izquierda, terminar en el chakra coronario, no importa. Cada uno tiene un canal diferente. Este entonces es un viaje interno, pero es un viaje externo, porque todo lo que hay en el hombre es un microcosmos que ilustra lo que hay en el macrocosmos. Si el hombre tiene canales energéticos, es que en el universo hay millones de canales energéticos. El hombre tiene célula y núcleo en el citoplasma, por este justamente hay planetas y hay electrones que se mueven alrededor de los átomos. Este muestra bien que lo que existe en el universo existe en el hombre, lo que es en el infinitamente pequeño es lo mismo que en el infinitamente grande. Date cuenta el poder espiritual de quienes escribieron o recibieron la revelación de la tabla de Esmeralda para poder concluir todo lo que está abajo es como todo lo que está arriba. ¿Okay? Y si uno va más lejos en este esoterismo del Kybalión, por ejemplo, de la tabla de Esmeralda, y se dice, pero entonces, si todo lo que hay abajo es como lo que hay arriba, supongamos que hagamos algo grande arriba, apagamos el sol, lo mínimo va a tener una consecuencia, va a morir, la humanidad desaparece. Es decir, si se actúa a nivel grande, el macrocosmos, habrá un impacto en el microcosmos, el hombre. Un ejemplo las motas solares van paralela a alteración mental reconocidas, por ejemplo. Pero entonces, lo inverso es válido también. Si yo actúo en lo microcosmos mío, ¿podré tener un impacto en el macrocosmos? Precisamente sí. Es decir, el macrocosmos tiene un impacto en nosotros, ejemplo, las manchas solares y todo lo que pasa en el planeta y en la biología humana. Mira, por ejemplo, el periodo femenino, muy conectado a veces con los ciclos lunares, por ejemplo. Pero lo que pasa en el hombre actúa en el cosmos a través del mundo energético, a través del mundo invisible. Si una persona aprende a programar su mente de una cierta forma, con arquetipos que el cosmos puede leer, y entonces la persona acumula una gran cantidad de energía en su glándula pineal,
y lo vamos a aprender a hacer también, esta cantidad de energía sale disparada por un cañón especial que es el cuarto ojo del hombre, y este cañón tiene tanta potencia que puede influir en el universo. Una persona puede modificar la estructura del universo cuando tiene la Kundalini alta lo suficiente, autorización espiritual para hacerlo, obviamente, aprendió tecnología, aunque inconscientemente, viniendo de los registros akáshicos, para poder hacerlo. Entonces hay un motivo espiritual global para poder hacerlo. Un hombre puede cambiar el universo si junta todas estas condiciones. Te das cuenta que el microcosmos del hombre puede actuar en el macrocosmos de esta forma también. Date cuenta de la enorme sabiduría resumida en esta frase del Kybalion, el segmento 1, todo que hay abajo es como lo que hay arriba, y todo que hay arriba es como lo que hay abajo. Aquí vamos en la esencia del hombre con los registros akáshicos. Para resumir, la máquina akáshica, que es algo totalmente individual, no se repite nunca, hay una por cada persona en toda la historia de la humanidad, permite el viaje interno en un recorrido energético interno, y permite un viaje externo de la conciencia, pero sin peligro, porque con apoyo energético, un fusible que nos proteja, una cápsula que nos mueve, y gracias a Dios nos movemos a la velocidad del pensamiento. Es decir, que la máquina akáshica es el vehículo seguro del terapeuta akáshico. No hay terapia akáshica ni terapeuta akáshico sin una máquina de evidencia akáshica. Yo insisto, muchos hombres a lo largo de la historia de la humanidad han usado una aguja, un cristal, una vela, miraban, por ejemplo, la puesta del sol o el amanecer, que son momentos energéticos muy especiales, se concentraban en ellos mismos, por ejemplo, en la punta de la nariz, que es una técnica de yoga, tomaban postura de mudras, hacían técnica extraña, muchas veces intuitivas, dictada a ellos mismos en sueño desde los registros akáshicos, y pudieron entrar. La particularidad es que entraban sin ser invisible, es decir, con peligro, no al momento que querían, venía una revelación de vez en cuando y creían que era su intuición o su inteligencia. Algunos pudieron llevar a la realidad mucho de lo que vieron, por ejemplo Leonardo da Vinci, pero inadaptado con la época. Gente como Leonardo da Vinci modeló la historia del hombre. Es la forma que emplean los registros akáshicos, encontrar gente hipersensible con una onda energética particular, empezar a largar mensajes. Estos mensajes aplicados en arquitectura, en ciencia, en tecnología, en pedagogía, en medicina, hacen progresar a la humanidad.